para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y miren cómo hace una descripción del pacto de Dios. Mi pacto con Leví, mi pacto con Israel, mi pacto con este sector de la nación judía fue de vida y de paz. Estas cosas yo se las di, vida y paz, para que me temieran. Y ellos tuvieron temor de mí. Estuvieron delante de mi nombre humillados. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Por lo tanto, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque la razón de este ministerio es que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Pero Leví cometió un error, se apartó del camino. Y no solamente eso, sino que ha hecho tropezar a muchos en la ley. Corrompió el pacto, dice el Señor de los ejércitos. Toda esta situación, el Señor la pone en un contexto donde empieza a manifestarse una serie de circunstancias que trae unas preguntas que son muy interesantes y que se refleja en algo que es la esencia de la unidad del pueblo de Israel. ¿A qué hace referencia? Se va a identificar un problema, y ese problema que se manifiesta afuera es un problema que tiene una raíz en la parte interna. Y por eso el Señor empieza a describir el problema y luego empieza a decir cuál es el problema o la raíz de tal situación. Y dice en el versículo número 10, está presentando un pueblo que el pueblo de Leví tuvo. Dice, ¿no tenemos todos un mismo padre? Mira al que está a tu lado, mira a la persona, dile, a ver, ¿en verdad tenemos un mismo padre? ¿En verdad? O sea, ¿sí tenemos un mismo padre? Es una pregunta. Es el Señor Dios haciéndole una pregunta al pueblo, a su pueblo, y específicamente al sacerdocio. Dice, ¿no nos ha formado, no nos ha creado un mismo Dios? Yo sé que algunos voltean a ver a algunos por ahí y dicen, esto no lo pudo haber creado Dios. Yo sé que es complicado. Y luego viene una pregunta, ¿por qué pues nosotros nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entiéndame, paso del pueblo de Israel a un problema con el sacerdocio. El sacerdocio es la élite del pueblo de Dios, es el gobierno religioso, moral, es el referente ético. Y hace una referencia y dice, bueno, a ver, pregunta, si lo agarramos al revés, dice, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno con el otro? ¿Por qué? Y luego viene la pregunta, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Tercero, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Y viene la pregunta, ¿por qué entonces, si somos creados por el mismo Dios, si decimos que tenemos el mismo hermano, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Y sigue en el análisis del problema. Y vamos a concluir temprano, no se preocupe usted. Dice, hay muchas razones por las cuales este pueblo se desvió, pero hay una pregunta también que en un instante el pueblo hace. Versículo 14. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué el Señor se enfada? ¿Por qué el Señor se molesta? ¿Por qué el Señor se enoja con nosotros? ¿Por qué? Y entonces dice, porque el Señor está siendo testigo entre ti y la mujer de tu juventud. En otras palabras, es como si
en un instante Daniel dijera, o Efraín, o Carlos, o yo, o cualquiera de los varones, y dijera: Señor, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué las cosas no están funcionando? ¿Por qué? ¿Por qué en ratos pareciera que vienes contra mí? Dice: espérame, hay una razón. Hay una razón por la que en ti no está la bendición. Acuérdense que estamos partiendo de una problemática en el pueblo judío, de una problemática en el sentido del sacerdocio, un área clave. Y luego dice: bueno, ¿quieres saber la respuesta? El problema va más abajo. El problema va a la raíz. Y esta raíz tiene dos elementos claves. Y dice: el problema es que en el matrimonio, voy a ser muy, muy práctico, entre el matrimonio entre ti y la mujer de tu juventud, ahí tú has sido desleal. En otras palabras, lo que está pasando acá arriba es porque traes un problema en el corazón. Todo lo que ves, no lo decimos así: la familia es la base de la sociedad. Claro, la sociedad está como está porque la familia es un desastre. Porque en la familia hay un montón de problemas que la propia familia ha descuidado. Y particularmente el varón. Por cierto, yo espero ver a todos los varones mañana aquí a las 8 de la noche. A menos que tenga trabajo. El problema del pueblo de Israel, del sacerdocio, es porque ha sido desleal con la esposa. El problema es que en un instante la mujer que está a su lado ya no es su compañera, ya no es la mujer de su pacto. Y tú quieres venir a cumplir el pacto acá arriba cuando no cumples con lo mínimo en tu casa. Y se lo digo porque así está tramado el asunto por parte de Dios, en el concepto de que lo que Dios hizo en el matrimonio es lo más cercano al amor de Dios. Por eso para Dios la importancia de la familia. La forma más práctica. Mire, el reino de Dios no apareció en Jesús hasta que había un modelo de reino, aunque fuera pagano, el romano. Salió medio inverso. Cuando hubo un reino fuerte, imponente como el romano, fue cuando Dios envió a su Hijo para que cuando hablara de reino, supiera de qué estaba hablando. De imperio, supiera de qué estaba hablando. Si no, de otra manera no sabía ni de qué estaba hablando. Un imperio. Bueno, ¿ves este imperio? El imperio de Él es superior a esto. Y cuando Dios establece una relación de pacto de Él con su hombre, tiene que darle un modelo. Y ese modelo es el matrimonio. Para que puedas comprender qué es pacto. Y entonces, dice, el problema es que tú varón, porque tú eres el responsable de tu esposa y de tus hijos, tú eres el responsable espiritual en tu casa, tú, no la mujer, tú, no los hijos. Por eso hay un momento donde dice Dios: yo voy a hacer un pacto con Abraham. Porque yo sé que Abraham es un hombre que lo que yo le digo se lo va a mandar a sus hijos. Se lo va a mandar, no se lo va a sugerir, se lo va a mandar. Él va a hacer que sus hijos caminen en justicia. Por eso hago un pacto con él. Pero el varón: no, con que a mi esposa maneje las cosas espirituales. No. Eso se llama ser mandilón, irresponsable.
El responsable espiritual eres tú. Dice, y el problema es que hay una serie de cosas aquí que esta situación no arreglada entre tu esposa, entre tu situación aquí, está afectando al sacerdocio y a la nación y a las naciones. Ay, Señor. Tan grueso, sí, tan grueso está así el asunto. Dice, el problema es que tú no la has valorado a ella como la compañera. Ella es tu compañera, no es quien va a leer la Biblia por ti. No es quien va a educar a los hijos por ti. Ella es tu compañera, ella es tu mujer de pacto, ella es tu ayuda idónea. Gracias a Dios porque en esta congregación hay un pastor que habla muy suavecito, con puras palabras de amor, con puras palabras de motivación. Puedo dar gracias a Dios por eso. Orden. Y dice, mire lo que dice, versículo 15. Voy a estar parafraseando. Usted puede ver Biblia de las Américas y puede ver en un momento Reina Valera y otras versiones. Es muy interesante. Dice, entiendan lo siguiente. Él los hizo uno, ¿habiendo qué? ¿Habiendo qué? ¿Abundancia de qué? En Biblia de las Américas dice abundancia del Espíritu. ¿Y el Espíritu es el que qué? ¿El Espíritu es el que qué? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu, son vida. Dice, Él cuando los unió, en Él había abundancia de espíritu. Dice, ¿y por qué los hizo uno en el Espíritu? ¿Por qué? Simple y sencillamente, porque Él buscaba ¿qué? ¿Qué buscaba? Que la gente viniera a la congregación cada domingo. Que le buscaba que en un momento fueran niños bonitos. No. Que fuera, no. Que en ellos fueran una ¿qué? ¿Una qué? La razón de la relación matrimonial no es nada más tener hijos. La razón, propósito total es que ellos fueran una descendencia para Dios. Por eso en Él había abundancia de espíritu. Abundancia de espíritu. Y dice, cambia aquí la versión. En el versículo 15 dice lo siguiente, y empiezo a cerrar ya, porque ya nos vamos a ir. Dice, pero ninguno, estoy leyendo Biblia de las Américas, quizás es diferente a su versión, pero déjelo así. Dice, pero ninguno en el cual exista, tenga un remanente del Espíritu, lo ha hecho así. En otras palabras, ninguno en el cual hay vida del Espíritu se ha portado deslealmente, ha violentado el pacto. Ninguno en el cual haya una porción, aunque fuera pequeña, del Espíritu. En el que hay una porción pequeña del Espíritu, hay ganas de vivir, hay vida. Vida que puede prevalecer cuando las cosas ciertamente a lo mejor se han caído, como ese cuerpo que mencionábamos. En ninguno que ciertamente hay espíritu, entendiendo lo que Dios hizo, en ninguno ha habido este desorden. Y dice por ahí, prestad, ¿qué dice ahí? ¿Puede verlo por ahí? Al final del versículo 15, ¿qué dice? Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de su juventud. La palabra guardar implica presta atención al espíritu.
Presta atención al Espíritu. Y voy concluyendo. Escúcheme bien. Quizás, así como en la vida de una persona que está afectada físicamente, muchas áreas muertas, muchas áreas en un instante dañadas, y sigue aquí adentro una intención de vida, un impulso de vida, un espíritu de vida. Cuando hay circunstancias que son adversas, tú no puedes y no debes ponerle atención a las circunstancias adversas, ni a lo que se está muriendo, ni a lo que oyes, ni a lo que ves. Tienes que ponerle atención a lo que es vida. Y cuando quizás en la vida tuya misma, familiar o situaciones, ¿a qué le vas a poner caso? A lo interior, al remanente del Espíritu. Aquella verdad, aquella vida que trasciende, aquello que en un momento puede hacer y puede revertir la circunstancia. Lo que te estoy diciendo, mi amado, es que la